Bien, la mirada política sobre el 7D, con Oscar Aguad, diputado del radicalismo, Gustavo Ferrari del Peronismo Federal y Gerardo Milman del FAP. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es para ustedes? Desde la política, ya hemos escuchado a los constitucionalistas, ¿qué debería pasar el 7D? Bueno, yo creo que nada. No puede pasar nada. Aquí hay que interpretar bien lo que ha dicho la Corte. La Corte ha dicho, puede haber denegación de justicia. ¿Qué significa eso? Eso significa que si la ley o si el fallo judicial no saliera el 7D, que es el único problema que podría existir, ese solo hecho no es denegación de justicia. La denegación de justicia es cuando a las partes se le causa un perjuicio que es irreparable. Ahora, si actúa el Poder Ejecutivo queriendo confiscar la empresa o queriendo... ahí se produce la denegación de justicia. Es decir, que el 7D no puede pasar absolutamente nada, fundamentalmente por lo que ha dicho la Corte y fundamentalmente por lo que es el sentido común y las prácticas judiciales. Cuando alguien proclama la inconstitucionalidad de una ley y pide que se repare el orden jurídico violado, lo que está haciendo es tratar de evitar que esa inconstitucionalidad le produzca un daño irreparable, que es el caso en este asunto del diario Clarín o del grupo Clarín. Así que yo creo que el 7D solamente está en la cabeza de Sabatella o de alguien del gobierno. A ver, creo que desde un país normal, esta descripción que hace Oscar y que hicieron los constitucionalistas es la lógica, es la adecuada. Ahora, tenemos un país gobernado por el kirchnerismo y todos los que pensamos que no iba a suceder, sucedió. Nosotros hemos escuchado a la Presidenta de la Nación afirmar que el 7D no era una cuestión jurídica, legal, sino una cuestión de contenidos. Ella dijo, se acaba la cadena del desánimo. Eso no tiene nada que ver con una ley. Eso tiene que ver con lo que se dice en determinados medios. Entonces me parece que, si bien es verdad que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, legislativo, no debería pasar absolutamente nada, nosotros tenemos que estar muy precavidos. Porque el gobierno, sin ningún tipo de legitimidad, intervino YPF antes de una ley, intervino Chicone antes de una ley, incluso basándose en una ley de la dictadura. Es decir, entonces me parece que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es posiblemente esperable que una vez más el gobierno desoiga incluso un fallo de la Corte. Lo ha hecho en el caso del restablecimiento del procurador de Santa Cruz, lo ha hecho en el caso de la publicidad oficial, en el caso Perfil. Con lo cual, digo, estemos cautos, que estamos ante un gobierno para el cual la ley no es un límite. Nosotros en realidad entendemos que la ley, que la justicia son límites. Para el gobierno ha demostrado ya que no lo es. Sí, yo creo que hay que ver qué ha pasado hasta acá para poder entender lo que va a pasar después del 7D. Lo que ha pasado hasta acá es que mientras la ley supuestamente, lo que se discute en la justicia es la desinversión, los amigos del gobierno han hecho una gran inversión en medios de comunicación. Yo lo llamo el grupo Casa Rosada de medios, porque en realidad hay Cristóbal López, Rudy Ulloa, Electroingeniería, han comprado muchísimos medios y hoy hay una catarata de medios que representan la voz oficial. Y el 7D para el gobierno es el comienzo del año electoral, un año electoral donde se va a discutir la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución para intentar autoprorrogarse el mandato constitucional que no le corresponde a la señora Presidenta, y para eso necesita que no haya voces críticas. Lo hemos visto en las marchas del 8 de noviembre, en la marcha del 13 de septiembre, cómo todo este grupo de medios rosados miran para un lado cuando la realidad pasa por otro. Entonces, en definitiva, creo que estamos al borde quizás de una ruptura del orden republicano por parte del gobierno, porque el gobierno va a interpretar el fallo de la Corte de estos días a su propio antojo, a su propia manera, y va a intentar llegar hasta el fondo porque necesita que no se vea la realidad, necesita que no se vea que hay inseguridad en Argentina, necesita que no se vea que hay inflación en Argentina, que son los problemas que muestran los medios críticos que no son del gobierno. Aguad, ¿es cierto que el 7 de diciembre empieza la campaña electoral, como dice Milman? Vea, yo espero que no. Yo entiendo de que el país está en graves dificultades y que se viene pronunciando y deteriorando de manera sistemática y consistente. Por eso, yo también pienso como Gustavo, pero me niego a pensar que va a haber una ruptura a partir del 7 de diciembre y que se van a anticipar los tiempos. Esta es una ley, como dice Milman, de desinversión en un país que clama por las inversiones.
y nada menos que en el plano tecnológico, donde el mundo cambia todos los días. Es decir, vamos a quedar arrumbados en la edad de piedra. ¿Quién va a venir a invertir en comunicaciones en la Argentina si cuando usted invierte, al otro día le sacan una ley que tiene que desinvertir? Bueno, yo creo que el país está en una pendiente muy peligrosa. Lo de Griesa es un llamado de atención poderoso. Si el gobierno no lo escucha, el gobierno va a estar en graves dificultades. El país ha entrado en un déficit fiscal y con problemas fiscales en su balanza de pagos que le impiden hacerse de dólares genuinos para seguir acumulando reservas. Ahora la caja del Banco Central es para sacar y no para poner. Y esa base monetaria es la que le da garantía al peso. Es decir, estamos en dificultades, Joaquín. Yo no creo que en este momento se pueda hacer lo que uno quiera. Así este gobierno haga lo que quiera. El 7D no resuelve ninguno de esos problemas. No, al contrario, agrava los problemas. El 7D agrava los problemas. Esta ley Feletti agrava los problemas porque las empresas ahora se retraen. Necesitan el mercado de capitales para recibir inversiones y le dictan una ley que dice que le pueden intervenir las empresas. Es decir, el gobierno es como que desfila por un espacio tan angosto que tiene el abismo al costado. Yo no sé si se dan cuenta, pero estamos en dificultades. Si el 7D avanza, el país va a estar en serias dificultades. Hay un tema que me preocupa mucho, que lo estaba hablando también con los constitucionalistas, y es el tema de un fuero diezmado. Bueno, eso como precedente, ¿no? No, es gravísimo. Usted, Aguate, está en el Consejo de la Magistratura. ¿Siguen las presiones ahí? A ver, ¿qué es el populismo? Hay una democracia populista. La democracia populista es prescindir de la República. Por eso el gobierno no quiere controles, detesta los controles, y el control más grave es el Congreso y el Poder Judicial fundamentalmente. Por eso quiere desarmar al Poder Judicial. No hay antecedentes en la historia argentina de haber diezmado un fuero completo para obtener una sentencia favorable. Esto agrava los problemas que tiene la Argentina. Esto ahuyenta inversiones. Esto espanta capitales produce inseguridad jurídica. Absolutamente. Entonces todo esto agrava los problemas. No cumplir con las sentencias judiciales, agravar la inseguridad jurídica que tiene el país. Bueno, yo no... Por eso, a ver, yo pienso igual que Gustavo, pero me niego a decirlo, porque digo, no puede ser. Es imposible que un gobierno quiera cometer esta locura. Pero todo lo que pensamos que no iba a suceder, sucedió en la Argentina. Y efectivamente el Poder Judicial siempre se entiende doctrinariamente que es un órgano contrapoder. Precisamente es aquel que garantiza que las minorías sean representadas y sean resguardadas en sus derechos. El gobierno ha intervenido directamente, pero esencialmente para atacar a una de las salas de la Cámara. Así es. Ahora, es bien interesante incluso lo que significa esta justicia federal, civil y comercial. Había un juzgado vacante, que era el juzgado federal número 1, pero había otros dos, en la que cantidades de argentinos tenían problemas. Ahora, el único que le preocupaba era el de ese caso, que es el caso... Porque trataba la inconstitucionalidad de la ley. Exactamente. Ahora, los otros, en los cuales hay cantidad de argentinos que tampoco tienen jueces, ese no le preocupa al gobierno. Y eso explicita lo que significa un gobierno que interviene y que no escucha. El 7D probablemente, como bien decía Joaquín en referencia a lo que decía Oscar, no va a resolver el problema de la inversión. Ahora, es probable que lo oculte. Que de pronto, en la medida que se avance sobre los medios independientes, no haya otros medios que muestren que no hay inversión en la República Argentina y que no hay 8 de noviembre en la República Argentina, como ocurrió. Es decir, es interesante este momento. La gente se ha manifestado, la gente autoconvocada, la gente sin representación política. Y también se está manifestando la justicia. Por eso es relevante lo que ha ocurrido en el fallo de la Corte y varios de los elementos, no solamente en lo que tiene que ver con el caso, sino respecto del control de constitucionalidad. Hay pasos muy importantes en el fallo de la Corte y hay que leerlos entre líneas porque son ciertamente decisivos para el futuro. Hay una cosa que ha dicho la presidenta en estos días que es terrible. Yo creo que llegó al pico. Ha dicho que en el UNASUR, y está preocupada por la inversión, la primera vez que la escucho preocupada por la inversión, tiene que tomar los estándares argentinos para que las inversiones que van a los otros países de Latinoamérica vengan a la Argentina. Es decir, le está diciendo a los países, oiga, no cumpla con la ley, viole la seguridad jurídica, hagan lo que yo hago, porque si no yo no recibo inversiones y ustedes sí. Es decir, es como que no entienden el proceso de cómo se capturan inversiones en el mundo.
hay que ser competitivo. El mundo de afuera es un mundo muy competitivo, donde todos quieren captar inversiones y todos ofrecen más posibilidades para las inversiones. Nosotros le ponemos valla a las inversiones. Es decir, yo, estoy sorprendido, Joaquín, mire que yo llevo 7 años de legislador y cada vez me sorprendo más. Pero además, vuelvo a reiterar, cada vez el camino se hace más angosto y el gobierno insiste por penetrar el camino angosto en vez de tratar de abrir, tratar de buscar la luz en un mundo que nos ofrece todas las posibilidades, todas las posibilidades. Entonces, esto que está pasando, a mi juicio, es incomprensible e irracional. Bien. Yo creo que, insisto, me parece que el gobierno necesita el 7D o el 10D, vamos a ver cómo lo interpreta, va a ser su interpretación antojadiza. Ojalá el juez falle en primera instancia, porque eso me parece que ordenaría el proceso jurídico y pondría las cosas en su lugar. Si no lo hace, yo tengo temor a que el gobierno haga su propia interpretación, lo hacen las publicidades de Fútbol para Todos. Yo he invitado por carta al propio presidente del AFCA, al diputado no renunciado Sabatella, a debatir la implementación de la ley, porque en sus exposiciones ha hecho una sarta de situaciones que son absolutamente irreales. El caso de Telefónica, digamos, hay que ver los estados contables de Telefónica de España, donde uno en una página encuentra que es dueña de Telefe, de Telecontenidos, que es la dueña de Telefe, y en la otra encuentra que es la dueña de Telefónica Argentina. Es imposible decir que no son parte de la misma empresa, sino además le daría la solución a todo diciendo, bueno, pongan una empresa arriba, que no se junten abajo, hagan una pirámide al revés y eso resolvería. La verdad es que esto no funciona así y hay mucha mentira detrás del relato del gobierno. Y el gobierno necesita producir un hecho, la inversión económica que han gastado en publicidad, digamos, para decir que el 7D va a ocurrir algo y que después no ocurra algo. Me parece que el gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa, que está dispuesto a ir por alguna medida que genere un impacto en los medios para poder producir eso. El único relato, el gobierno necesita que haya una sola voz. Hace 30 años en la dictadura los argentinos nos informábamos a través de Radio Colonia. Yo espero que no tenga que ser Radio Colonia, hoy hay otras tecnologías, pero la verdad es que ojalá podamos tener medios de todos los colores, medios opositores, que haya medios militantes si los quieren, pero críticos, opositores, libres. La verdad es que necesitamos que haya todas las opiniones. Déjenme hacerles una última pregunta a propósito de lo que decía Milman. ¿Qué es lo que se discute en el fondo con el 7D y más allá de los pleitos judiciales, que hay muchos? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Porque es demasiado grande el debate como para pensar que solamente se está debatiendo una acordada de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En mi opinión se discute términos que a veces parecen no tener rating. Primero se discute la libertad. Yo creo que esencialmente es un problema central el de la libertad, pero porque la libertad está incluso vinculado a preceptos constitucionales, tiene que ver con la alternancia en el poder, tiene que ver con el hecho de que se respete a las minorías, tiene que ver con la posibilidad de la libertad de expresión. Es decir, hay muchísimas formas de libertad. La libertad de transitar incluso por la calle. Si se oculta la inseguridad, se está atacando la libertad. Y de hecho incluso la libertad de que exista un poder judicial sin interferencias. Es muy interesante que la ley 48, que es la que regula la denegación de justicia, dice que la denegación no es solo por la tardanza, y la interpretación de la Corte, un caso por ejemplo del Pérez de Smith, dice que las condiciones, si no se permiten condiciones libres para que la justicia falle, también se está denegando justicia. Entonces, en definitiva, en el fondo, el sostenimiento del poder a cualquier costo, y eso es privación de libertad de los argentinos. Me parece que eso se está discutiendo. Vea, yo coincido, pero yo creo que acá hay una cosa muy importante que se está aprendiendo y que está en juego. ¿Puede alguien, desde un gobierno, alterar el proyecto de un país? ¿Alterar el rumbo de un país? En los países serios, un presidente puede cambiarle el rumbo a Estados Unidos, por ejemplo. Imposible. ¿Por qué? Porque hay medios que lo impiden. Por ejemplo, el acceso a la información pública, que es la forma en que la ciudadanía ejerce control sobre los que gobiernan. Que perdió Estado parlamentario. Perdió Estado. Y si a eso le agrega la libertad de expresión, es la forma de que los ciudadanos acceden a la información y la información se difunde. Y además la seguridad jurídica. Son 3 pilares que impiden que un proyecto de nación, un proyecto de país, pueda ser alterado por cualquier persona.
Acá estamos frente a un gobierno que quiere alterar el proyecto de convivencia de los argentinos, que se basa en el respeto a la ley, a la república. Y además, el Estado, ¿qué es el Estado? Es el conjunto de leyes que garantizan la convivencia pacífica del país. Eso se quiere alterar, eso está en juego. Es gravísimo lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que no se discute la ley de medios, porque de hecho hay un montón de artículos de la ley de medios que el gobierno podía haber aplicado hasta aquí y no lo ha hecho, de manera tal que no me parece que ese sea el centro de atención del gobierno, la aplicación propia de la ley. Tampoco se discute las cautelares, digamos, porque el miércoles cuando estábamos en el recinto sesionando hubo un aplauso en función de que el gobierno argentino consiguió la prórroga de una cautelar en la justicia de Nueva York. En Nueva York las cautelares, la prórroga de las cautelares son bienvenidas. En la Argentina las cautelares son un enemigo de la democracia. Yo creo que aquí lo que hay es un proceso social que uno lo puede evidenciar, que está transcurriendo subterráneamente, pero hay manifestaciones, el 13S, el 8N, el 20 de noviembre los sindicatos paralizaron el país. Digamos, hay un proceso social de una demanda de la sociedad que el gobierno necesita negar para entrar en el proceso electoral. Me parece que eso es lo que se está discutiendo y no tienen ningún problema en negar libertades, en negar justicia, en negar cualquier herramienta para llegar a ese lugar. Les agradezco a los tres. Pausa.